la reforma que hizo Martín Lutero por las críticas a que hizo la Iglesia, ¿sí? Viene, bueno, ya de la crisis de la cristiandad. ¿En qué contexto se da esta reforma protestante? A comienzos de la Edad Moderna, Occidente se vio sacudido por un grave conflicto de carácter religioso que puso fin a la unidad de la cristiandad. Sí, o sea, ese fue el puntapié inicial, digamos, la reforma protestante de Lutero. Después otros siguieron ese ejemplo y criticaron también a la Iglesia Católica y se separaron de la Iglesia Católica. Eso es la reforma protestante. ¿Sí? El conflicto tuvo sus raíces a fines de la Edad Media, cuando surgieron movimientos que comenzaron a criticar algunos aspectos de la religión católica y del comportamiento de los clérigos. Se generó entonces un movimiento al que se llamó Reforma Protestante, que a su vez provocó una reacción de la Iglesia Católica. ¿Sí? La reacción de la Iglesia Católica a la Reforma sería la Contrarreforma. Eso lo vamos a explicar hoy también. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la Reforma? Es que critican a la Iglesia Católica, los excesos de la Iglesia Católica, ¿sí? El coro por las indulgencias, que se perdonan los pecados, los abusos en el sentido de la corrupción, de ostentación de dinero, de riquezas, de tierras. Bueno, y otro detalle que vamos a desarrollar. La Reforma Protestante, alrededor del año 1500 comenzaron a surgir en los Países Bajos una serie de críticas y protestas relacionadas con el escaso conocimiento que algunos miembros de la Iglesia tenían de las Sagradas Escrituras y con la forma de vida lujosa que llevaban muchos religiosos. O sea, una de las cosas que también se le criticaba a la Iglesia Católica es que los clérigos no conocían bien y no interpretaban las Sagradas Escrituras de acuerdo a su conveniencia. ¿Sí? ¿Conveniencia? ¿Cuál es la conveniencia? Tener más que más riquezas, ¿sí? Tener más riquezas, a eso se refiere. Tener más riquezas y, bueno, el control, el poder, eso es lo que quiere la Iglesia, ¿sí? Bueno, y la vida lujosa, en eso hasta todo eso, ostentar y todo. Al mismo tiempo, los reyes deseaban limitar la influencia del papado sobre los religiosos de sus reinos. Y en muchas zonas, sobre todo en Alemania, existía un fuerte descontento popular a causa de los impuestos eclesiásticos. ¿Qué quiere decir? Que muchos reyes, príncipes, digamos, de zona de Europa y más que nada en Alemania, se quejaban porque la Iglesia les cobraba muchos impuestos eclesiásticos, ¿sí? Para generar más riqueza de ellos, para ellos. Entonces, les sacaban a los fieles, eso es sacar a los fieles las riquezas, ¿no? Entonces, los reyes, o sea, los príncipes, esos, los nobles de esas zonas, se empezaron a quejar y a protestar por eso. Pero faltaba algo ahí. Alguien que tome el puntapié inicial para realizar una protesta y empezar a cambiar eso, ¿sí? O sea que la cosa ya estaba cambiada desde antes. Desde fines de la Edad Media, hay algunos que también se contradijeron a la Edad Media, lo calificaron de hereje, la Iglesia Católica, y los persiguió y los quemó en la hoguera, ¿se entiende? Entonces, no pudo hacer un movimiento como dice Lutero. Lutero trascendió porque lo pudo hacer, ¿sí? Hay varios que se quejaron y criticaron todas estas cosas de la Iglesia, pero terminaron mal. En 1517, el monje alemán Martín Lutero, pero si es monje Martín Lutero, quiere decir que está dentro de la Iglesia, ¿sí? Entonces la reforma empezó desde dentro de la Iglesia,
¿sí? Martín Lutero, un monje alemán agustino, de la orden de los agustinos, que adhería a esas críticas, ¿sí? Aparte Martín Lutero fue a Roma, vio todas esas cosas, lo vio en carne propia, ¿sí? Las hizo públicas a través de 95 proposiciones, o algunos lo llaman 95 tesis, ¿sí? Esas críticas las escribió todo y las plasmó en la puerta de la Universidad de Wittenberg, donde él daba clases, y en esa zona, ¿sí? La doctrina de Lutero se basaba en dos principios. El primero afirmaba que la Biblia era la única fuente de la verdad revelada. Negaba la autoridad del Papa y de la Iglesia para interpretarla y permitía el libre examen de cada persona bajo la directa inspiración de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y criticaba que solamente los clérigos, las altas autoridades de la Iglesia Católica, eran los únicos que podían leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque cualquier fiel, y encima la Biblia solamente estaba en latín, entonces solamente lo podían interpretar ellos. No estaba, la gente común no podía, y la Iglesia decía que no podía tener acceso a la Biblia, por ejemplo, y leerla y interpretarla, ¿sí? No. Entonces, ellos se creían con la potestad, los clérigos, de decir y de profesar lo que dice la Biblia. La potestad quiere decir que se tienen ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que critica Martín Lutero. Y que bueno, que a pesar de ser así, dice Martín Lutero también que tenían escasos conocimientos. Y aparte otra cosa de la Biblia, y aparte otra cosa, que lo que decía la Biblia ellos no lo cumplían. La vida de Jesús era otra lo que profesaba, no era la ostentación y la riqueza. Y Martín Lutero criticaba eso, dice, sí, pero Jesús, Dios no pide eso, la vida de Jesús dice otra cosa, y la Iglesia hace todo lo contrario, ¿sí? ¿Entendido? Bien, vamos por el otro. Por eso Lutero criticaba duramente la costumbre de hacer, por ejemplo, donaciones a la Iglesia. O sea, la Iglesia decía, si me donas algo, Dios te perdona los pecados. ¿Sí? Donaciones. O sea, esas grandes donaciones que le sacaban a los fieles, o sea, al hombre común ¿sí? Del pueblo, o si no, al rey o al noble también le sacaban grandes cosas, como para perdonar los pecados. Y eso hacía la Iglesia. El segundo principio establecía que el hombre solo podía alcanzar la salvación a través de la fe y que para ello no eran necesarias las buenas obras y acciones humanas. Por eso criticaba la donación de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que teniendo fe en Dios, yo tenés la salvación, ¿sí? De perdón a los pecados. Si vos decía, Lutero, si el fiel se arrepiente y reza y pide a Dios, lee la Biblia y está cerca de Dios así, por intermedio del rezo, digamos, de alabarlo, ahí ya tiene el perdón de los pecados. La Iglesia decía lo contrario. ¿Qué decía? ¿De perdonar los pecados cómo? Con donaciones, después vamos a adelantar algo que es la meta de la indulgencia. También cuestionó la práctica de vender indulgencias, en la que había caído la Iglesia, un mecanismo mediante el cual príncipes, nobles y personas de dinero, bueno, y también el fiel común del pueblo, podían obtener el perdón de las penas recibidas por sus pecados. O sea, ¿qué decía? Que se podía ir al purgatorio y perdonarse los pecados si hacían donaciones a la Iglesia. Y la verdad de indulgencias era eso, un papel que te decía que estabas perdonado los pecados porque donaste lo que tenías.
Y eso lo hacía la Iglesia para enriquecerse. En 1520 el Papa condenó las proposiciones de Lutero y le pidió que se retracte el Papa de lo que venía diciendo Lutero, lo que venía procesando. Entonces le dicen que si no se retractaba, lo excomulgaban. ¿Qué quiere decir comulgación? O entras a la Iglesia, al reino de Dios, por comulgando, o entrar a la hostia y eso. ¿Sí? ¿Alguien tomó la comunión? Bueno, vos estás dentro de la Iglesia. ¿Sí? Porque está comulgado. Eso es comulgar la comunión. Entonces, ¿cómo es la excomulgación? La excomulgación quiere decir que te echan de la Iglesia Católica. Excomulgación. Entonces, no echan. ¿Sí? Ante su negativa a hacerlo, Lutero fue excomulgado. Lutero no se retractó. Que cuando le hacen un juicio, en la dieta de Worms se llama, está en una de las preguntas, pretenden que se retracte, pero él dice no, porque yo está bien con su fe y el único que lo puede jugar es Dios, y listo. Y se le puso enfrente del emperador Carlos V y de las autoridades de la Iglesia, que le dijo que no. ¿Sí? Obviamente que peligraba la vida de Lutero por esa razón. Bien. Y acá voy a repetir eso. En 1521, en la ciudad de Worms, se realizó una dieta, así llamaban a las reuniones periódicas que mantenían los príncipes alemanes con el emperador. ¿Sí? Es siempre un juicio, en realidad. Eso es las reuniones, la dieta que decía, la dieta de Worms, se le dice así porque está en la ciudad de Worms. Pero la dieta es la reunión de los príncipes con el emperador, en este caso Carlos V. En la que Lutero defendió su doctrina con vehemencia, ¿sí? La mayoría de la asamblea confirmó el carácter herético de sus ideas y como el monje alemán se negó a retractarse, fue condenado a morir en la hoguera. Esa es la idea. Al menos lo dijeron abiertamente, ¿sí? Porque lo persiguieron, ¿sí? Pero cuando salió de Worms, habían mandado a que lo capturen y lo queden, ¿no? Pero se adelantó uno de los príncipes que lo protegía, lo capturaron y lo protegía, ¿sí? Como que lo secuestró, un autosecuestro, digamos, como para protegerlo, lo habían puesto en una casa, ahí protegido, ¿sí? Hasta que pasó un tiempo y en ese momento, cuando quedó no estaba en cautiverio, estaba protegido, y bueno, en ese momento que tuvo días y meses, utilizó ese tiempo para traducir la Biblia del latín al alemán. Tradució toda la Biblia al alemán. Que eso era una señal de protesta, porque la Biblia solamente estaba en ¿qué? En latín, muy bien. Entonces, eso hizo cuando estaba protegido, digamos, por el príncipe alemán. Frei de Sajonia se llamaba. Tío de Carlos V. Lutero salvó su vida porque logró escapar. Sí, logró escapar porque lo capturaron. Eso se lo ve bien en la película. Sí, lo muestra bien. Es arrancatable lo que dice la película de la vida de Lutero. Vos obviamente que muestra algunas cosas, no todo. Bueno, la reforma se extendió por varios países de Europa donde se aparecieron otros reformadores. ¿Sí? En Suiza, por ejemplo, surgió el calvinismo. En Suiza, en Suiza y Francia, ¿sí? Una corriente reformadora encabezada por Juan Calvino. Este sostenía el principio de la predestinación, según el cual algunas personas están predestinadas a la salvación y otras a la condenación. ¿Sí? Ahí, digamos que extiende esa idea, digamos, de la salvación. Bueno, y es como más extremista del calvinismo que al luteranismo. O sea, es protestante también. ¿Sí? Se toma el ejemplo de Lutero, pero establece otras cosas. Igual que
Este está en Francia, pero el otro está en Suiza. En Suiza está Zwinglio, Ulrico de Zwinglio. Bueno, ¿y cómo responde la Iglesia Católica a esto? Con la Reforma Católica. Responde con la Contrarreforma. Se puede llamar Contrarreforma o Reforma Católica. ¿Sí? Es en contra de la Reforma Lutero. La crisis religiosa tuvo un gran impacto sobre la Iglesia Católica, que realizó una profunda revisión de su conducta y su organización. Este proceso, conocido como Reforma Católica o Contrarreforma, se llevó a cabo en el Concilio de Trento. Nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en Turingia. Nace como Martín Luther, después cambiado a Martín Luther. Martín Luther es en alemán. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En 1501 inicia sus estudios en Derecho. El padre de Martín, Juan, deseaba que su hijo siga derecho, lo que más adelante le permitiría una holgada existencia como jurista. Se inscribe en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt. El 2 de julio de 1505 ingresa al convento. ¿Cómo fue que ingresó? Durante una tempestad hace votos de que será fraile, porque bueno, le había orado a Dios que se lo salvaba, se iba a convertir en fraile, le iba a entregar su vida. Y ahí se salvó y tuvo fe en Dios. Lo hace para sorpresa de sus amigos, quienes le conocían como un alegre compañero. Para enojo de sus padres, ingresa a la orden mendicante de los agustinos en el convento de Erfurt. Impulsado por la búsqueda de un Dios misericordioso y por el miedo a perderse la vida después de la muerte, Lutero vio la oportunidad de experimentar una vida plena dentro de los muros del monasterio. Desde el principio, el joven monje se mostró como un discípulo visiblemente obediente, ayunaba y rezaba durante 6 horas al día, meditaba y reflexionaba. Más tarde, Lutero escribiría lo siguiente acerca de su vida en el claustro. Si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quería lograrlo. Cuando aún no llevaba 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año 1507 y la enseñanza de la teología estaba en el centro de sus estudios. En 1510 viaja a Roma, la capital de la cristiandad. Pero este viaje, lejos de ayudarle en su búsqueda espiritual, tuvo para Lutero el efecto contrario, al percatarse de la frivolidad y la corrupción y lo que veía mal de la Iglesia Católica. En 1512 obtiene el doctorado en teología en la Universidad de Wittenberg. Asume la cátedra de teología bíblica que conservará hasta su muerte. En 1517, el monje Tepser, predicador de las indulgencias, que librara a las almas en el purgatorio. Con esta práctica se utilizaba el dinero invertido para construir la Basílica de San Pedro en Roma y la compra por parte de Alberto de Hohenberg de un obispado. Fue cuando Lutero escribió y clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. Este documento fue el que puso en marcha todo un proceso a largo alcance. El 26 de abril de 1518, en la Universidad de la ciudad alemana de
Heidelberg se celebró un debate académico. Martín Lutero, como monje agustino, tenía que defender sus puntos de vista. En principio, las pretensiones de Roma era la que desarrollara sus tesis sobre las indulgencias. Sin embargo, el tema de su discurso fue otro. No las obras, sino la fe, que es lo que mueve la gracia de Dios. A pesar de que Lutero fue desaprobado por los profesores de teología, obtuvo un gran éxito entre los estudiantes y muchos de los jóvenes fueron posteriormente importantes figuras de la Reformación. ¿Sí? Fueron seguidores de Lutero, sus estudiantes. Él se niega a retractarse sobre las indulgencias y sus ideas sobre la fe ante el legado pontificio Cayetano de Bio. 1519. Mantener buenos términos con el Papa. Llevó a Lutero a decidir guardar silencio, en tanto así lo hicieran sus oponentes, escribir una humilde carta al Papa y componer un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. La carta escrita nunca fue enviada porque no contenía retractación alguna. En el tratado que compuso más tarde, Lutero negó cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio. El Papa León X le pide a Martín Lutero por última vez que se retracte. Lutero quema públicamente la bula papal y se reafirma con el libelo contra la execrable bula del anticristo. Afianza su pensamiento heterodoxo en 3 obras capitales: sobre la libertad del cristianismo, a la nobleza cristiana de la nación alemana y preludio a la cautividad de Babilonia. El 31 de octubre de 1521, Martín Lutero es excomulgado por el Papa León X. Comparece ante el emperador Carlos V en Worms. Esto es la dieta de Worms. Martín Lutero mantiene su postura frente al emperador Carlos V y hacia las autoridades de la Iglesia Católica. Y después se refugian en el castillo de Worms bajo la protección de Federico el Sabio. O sea, el príncipe alemán lo protege cuando, es ese hecho que se va, Martín Lutero lo capturan y lo llevan en protección. Cuando dice iré a Worms, aunque me echen tantos demonios como tejas hay en los techados. Con estas palabras, Martín Lutero se presentó ante el Concilio Supremo de los Gobernantes de Alemania en 1521, o sea, los príncipes alemanes, e inició toda una reforma social y religiosa en el mundo entero. Ahí digamos que empezó la reforma luterana en sí. Cuando estaba resguardado Martín Lutero por el príncipe alemán en el castillo, se dedica a traducir la Biblia al alemán, o sea, al Nuevo Testamento, y después publica su traducción, ¿sí? Y al mismo tiempo regresa a Wittenberg. El 13 de junio de 1525, Martín Lutero abandona la vida monacal y contrae matrimonio con Catarina de Bora. Era una monja que había escapado de la quema de un convento. Los fanáticos que ya se habían visto, atraídos por la reforma, empezaron a quemar conventos y ahí había escapado esta monja. Se establecen en el antiguo convento de los agustinos de Wittenberg. En 1529 defiende la Eucaristía. Publica el Gran y el Pequeño Catecismo. En las resoluciones de las 95 tesis, Lutero rechaza cualquier blasfemia contra la Virgen y piensa que debe pedirse perdón por cualquier mal pensado o dicho en contra de ella. El 25 de junio de 1530 se publica la Confesión de Habsburgo, considerada como el acta fundacional de la Iglesia luterana. Es la declaración de fe específicamente luterana más aceptada. Fue preparada por el reformador religioso alemán Melanchthon, con la aprobación de Martín Lutero,
como documento resumen para la nobleza alemana citada a una dieta en Habsburgo, el 25 de junio de 1530, por el Sacro Emperador Romano Germánico Carlos V, para presentar sus puntos de vista luteranos. Los últimos años de vida de Martín Lutero. En sus últimos años de vida, Lutero debió luchar contra una serie de dolencias físicas. Además, la muerte de su hija Magdalena en 1542 lo afecta mucho. La actitud de Lutero frente a los creyentes de otras religiones, especialmente los judíos, empeora mucho en estos años. La lucha contra los enemigos de la Reforma es liderada por él hasta sus últimos días. Con su escrito contra el pontificado de Roma instituido por el diablo, lanza su último golpe contra la Iglesia romana. Lutero continúa predicando a pesar de muchos desencantos y de las múltiples enfermedades que le aquejan. También su labor docente en la Universidad de Wittenberg la mantiene hasta el final. Al cabo de lo que sería su última clase dice: estoy débil, no puedo más. El 17 de enero de 1546, Lutero, visiblemente enfermo, emprende el último viaje de su vida a su pueblo natal de Eisleben, para intermediar en una discordia de la familia de los condes de Manfeld. Las negociaciones son exitosas, pero Lutero ya no tiene las fuerzas para regresar a Wittenberg. Muere el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. En su lecho de muerte reza: en tus manos dejo mi espíritu. Tú me has salvado, Señor, mi fiel Dios. Después de 2 días en la capilla ardiente de Eisleben, el ataúd es llevado pasando por Halle y Bitterfeld a Wittenberg. El 22 de febrero, Lutero es sepultado en la capilla del castillo de Wittenberg